bueno, son 10 años de la editorial y vos has sido, digamos, el autor con el que iniciamos, el autor más prolífico, y además has encabezado un proyecto que en su rama editorial, digamos, lo pudimos desarrollar nosotros, que es el de TV Morfosis. Entonces, un poco, digamos, agradecerte primero la confianza para el arranque, porque no es fácil confiar en un proyecto, digamos, que después se fue materializando, pero también que puedas reflexionar un poco en el desarrollo de estos últimos 10 años, cómo se ha movido un poco este terreno de el editar, digamos, trabajos más de orden académico en el terreno de la comunicación, ¿no? Cómo se ha movido, para dónde vamos, dónde estamos, ¿no? Desde tu mirada como autor, pero también como actor del campo en el cual estamos jugando, ¿no? Sobre todo en términos de qué implica editar en comunicación en América Latina, en México en particular. Vos has tenido también otras experiencias, bueno, tienes muchas experiencias, pero tienes la más cercana de haber participado directamente en el Consejo del Fondo de Cultura, ¿no? De la colección del Fondo de Cultura, que finalmente terminó ahí un poco naufragando, creo yo, ¿no? Sí. Quedó en el limbo, digamos, Sí. a partir de la salida de Carreño. Entonces, y por otro lado, estas otras experiencias con las cuales tú tienes como una relación más cercana también, que son las ediciones en español desde España, ¿no? La edición desde Argentina, digamos, un poco focalizada en la crujía, aunque hay otras experiencias, y la apuesta quizá interesante también de Colombia, que siempre en el mundo editorial y de la comunicación tiene cosas interesantes. Pero soltate y, digamos, un poco también desde la mirada de lo que ha sido Tintable en relación con TV Morfosis, y sobre todo con La Coartada, que creo que ha sido un libro muy importante para la formación de ya, diría, varias generaciones de grado y posgrado, ¿no? Llevamos 10 años justo con La Coartada. Sí. Entonces, ¿no? No es poco, y es un libro, digamos, que sigue sorprendiendo, digamos, la convocatoria que tiene, ¿no? Fue un libro, nada, creo que lo pensaste de tal manera que tiene densidad, que tiene precisión, que no es una receta, pero tiene recursos y al mismo tiempo tiene esta no caducidad, ¿no? De un libro que sigue siendo fértil y descubriendo nuevos investigadores. Yo creo que el libro los descubre, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión en cómo se ha movido este terreno de la edición y comunicación y cuál fue y puede ser, sobre todo, la aportación de una editorial como la nuestra, como Tintable, para el mundo de la comunicación en un momento donde la digitalización y, sobre todo, en un mundo, en una crisis tan estructural como la que nos puso la pandemia, pueda seguir teniendo sentido? Bueno, yo creo que fue en su momento, hace 10 años, la idea de Tintable muy novedosa, pero también muy oportuna, no solo en México, sino en América Latina, en Iberoamérica. El único país que realmente publicaba cosas de comunicación, aunque no en exclusiva, ha sido España desde siempre, y otros países como Argentina, Colombia, de repente Venezuela hace muchos años, en otra época, en otra vida, también publicaron cosas. Pero en México, curiosamente, habiendo tantas escuelas de comunicación y teniendo una trayectoria larga, los estudios de comunicación desde el siglo pasado, no había una editorial que privilegiara los textos en comunicación. Entonces, desde ahí como que vino a llenar un hueco. Yo creo que Tintable lo primero que hizo fue eso, y a la vez abrir un lugar para el encuentro de varios autores y de varios temas. Yo creo que tú y el grupo que abrió Tintable tuvieron una idea de que era importante y necesario desde México
no solo para México, sino desde México, tener un editorial especializado en comunicación, con toda la variedad que eso conlleva. Y que había que hacer, dar a conocer desde ahí el pensamiento comunicativo. Y yo creo que es el primer mérito que veo en Tintable, bueno, es el arrojo de apostar por un campo de académico que no tenía todavía la total costumbre de publicar eh, libros, sino más bien artículos, eso sí se publicaban, pero libros como tales no, porque requieren un tratamiento pues que lleva más tiempo, más esfuerzo, más experiencia de los autores o hacer colecciones de varios autores en capítulos. Pero el hecho mismo de tener un editorial especializado en comunicación, creo que también reforzó y llamó la atención para que los investigadores pensáramos en que podíamos publicar obras mayores, más largas que un capítulo que se puede publicar como tal o como artículo. Entonces, vino en un momento muy oportuno, creo yo, porque estaba ya con cierta madurez la comunidad de comunicadores y hubo, pues, autores que publicar. Esto fue una muy feliz coincidencia, el abrir la editorial y el captar la madurez de una comunidad, sobre todo la mexicana, aunque no únicamente, para publicar de manera como libro textos y trabajos de comunicación. Tintable abrió brecha en el sentido de que la comunicación también es vendible como libro y no solamente como artículos o como videos o formatos en otros medios. Y esto le da seriedad al campo. O sea que yo creo que esa fue una segunda cualidad de Tintable. La primera fue darle visibilización a la comunicación, a los estudios de comunicación y a los autores que estaban trabajando ahí. Y esta segunda fue la de darle más visibilidad al campo y a la investigación de calidad que toda disciplina seria debe de tener. Entonces, creo que fue un momento en el que se juntaron varias cosas, la idea de ustedes, la iniciativa, la creatividad, autores deseando publicar y que tenían cosas publicables y que luego empezaron a trabajar más. Entonces, pues 10 años son muchos años, sobre todo con todos los cambios últimos a lo digital, que también Tintable, bueno, se ha adaptado y hay la posibilidad de no solamente tener los libros de papel, sino también acceder en digital. Creo que eso va con las nuevas tecnologías y permite la difusión y la adquisición de otra manera de lo que se publica ahí en Tintable. Me parece a mí que la comunicación sigue siendo un campo fértil y yo diría que inagotable, por lo menos no se ha agotado, de seguir investigando y pensando y que pues le buscas un poco y salen temáticas importantes, novedosas, hay conjunciones diferentes y esto es importante para una editorial. Aunque comunicación puede ser como una disciplina, es una disciplina que tiene muchos tentáculos y que combina con todo, con la educación, sobre todo combina con la sociología, con la información, etcétera. Y pues todo eso cabe en comunicación y cabe para ser publicado en Tintable. Entonces, a mí me parece que ha sido como ágil las publicaciones, los formatos también, son formatos sencillos pero llamativos, bien cuidados, las ediciones son bastante cuidadas y yo creo que se ha hecho una ruta y una fama muy positiva.
y que hay que conservarla y bueno, quizá habrá que hacer algunas adaptaciones o cambios, pero me parece a mí que han sido 10 años fructíferos y también de mucho aprendizaje. Guillermo, nada, para cerrar nada más, yo sé que no te tocaba a vos decirlo, pero a mí sí me parece que es fundamental. Arrancamos con la complicidad tuya, la editorial, es decir, bueno, cuando pensamos el proyecto, el primer texto a mí me parecía que tenía que ser tuyo, y arrancamos con aquella idea, bueno, yo tenía la idea de reflotar aquel texto que había salido de manera en una suerte de transcripción de la oralidad de tus cursos sobre metodología en la Universidad Nacional de La Plata y que había tenido mucho recorrido el libro, pero que no había salido prácticamente como tal de Argentina, ¿no? Excepto una pequeña edición que habías hecho en Guadalajara. Eh, y te pedí, bueno, hagámoslo, publiquemos ese texto, y cuando vos tomaste el proyecto en la mano, finalmente emergió de ahí junto con Rodrigo González, que en ese momento estaba trabajando directamente contigo, emergió la coartada metodológica. Y yo te decía que no solo fue nuestro texto inaugural, sino que es nuestro texto, como tú decías, también comercialmente el más vendido, el más exitoso. Y yo te decía también el más vigente quizás de todo nuestro catálogo, en términos de descubrir y apuntalar un campo de investigación en comunicación en México y en América Latina, porque sigue descubriendo autores, sigue descubriendo investigadores, y eso fue muy importante. Pero además, tú tuviste la confianza también de convocarnos a acompañarte en el proyecto académico de TV Morfosis, de este evento multimedia, transmedia, que desde Canal 44 tú coordinaste en la parte académica y en el diseño de contenidos, con la dirección de Gabriel Torres, evidentemente, y pudimos durante también buena parte de estos 10 años acompañarte de Morfosis, que fue en cierta medida acompañar la reflexión de cómo se ha ido transformando el ecosistema comunicacional, ¿no? No solo evidentemente el televisivo, sino el conjunto. Y en ese sentido creo que Tintable retrospectivamente la colección de TV Morfosis nos permite tener una ventana a lo que aconteció. Como diría Scolari, si queremos saber qué pasó durante estos últimos 10 años, ahí tenemos una ventana posible en esa colección de Telemorfosis. Y en la coartada que habilitó nuevas investigaciones, que querría preguntarte por esa experiencia en la relación con la edición de Telemorfosis, porque es muy vertiginoso y atractivo el formato televisivo, ¿no? El evento que se acompaña en el marco de la FIL, o en paralelo a la FIL, pero también está este otro proyecto académico en el cual tú fuiste también editando, ¿no? Convocando a los autores, gestionando los textos, editando los textos. Una conversación que me parece que es fundamental para el campo, ¿no? Pues ha habido una muy feliz coincidencia entre esta producción de conocimiento, por ejemplo, con TV Morfosis, y la apertura de ustedes en Tintable. Y yo creo que ahí también pudimos hacer mancuerna importante y espero que no sean los únicos dos proyectos que tengamos con Tintable, sino ya surgirán otros. Agregamos otros. Y estamos ya finalmente terminando este libro que ya te había dado y que no te habíamos mostrado, porque le hemos tenido que hacer arreglos y actualizaciones, pero va a estar y te seguimos con la intención de presentarlo, a ver si les interesa publicarlo. Bueno, entonces, me ha sido muy grato, muy gratificante y una experiencia muy positiva el estar en contacto contigo, con Leonel y, en fin, los que están a cargo de todo esto, y luego ver publicado y divulgado los trabajos de uno realmente es muy reconfortante. Guillermo, nada, desde la editorial, evidentemente, desde lo personal, por supuesto, pero desde la editorial, un agradecimiento constante y permanente. Espero que lo hayas notado durante los 10 años también, porque bueno, no hubiéramos podido recorrer esta década sin el diálogo y la confianza con la que nos has, digamos, acompañado no solo con tus trabajos, sino también con tu
tu labor de relaciones, ¿no? En el marco del campo que ha permitido, y con tu marca también, ¿no? Que ha permitido abrir las puertas a la editorial a muchos otros espacios, ¿no? Así que te lo agradezco, te lo agradecemos con Leonel especialmente. Bueno, pues hay que brindar, lo único que queda es brindar. Exactamente. Sí, 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 tal cual. Las Tal cual. celebraciones Bueno, en seco no aguantan mucho, así es de no que aguanta nada, ¿no? tener la botella a No, la tal mano. cual. Bueno, gracias por este espacio. Un abrazo. Abrazote grande.